Pac-Man. Mira el tamaño de esas bolas. ¡Corre, perra, corre! El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Tratamos de entender el mundo a nuestra manera. ¡Qué bruto, focalicero! No me parece que este chico sea muy listo. ¡Ay, pero qué idiota! De explicar lo inexplicable. Mi manera es la manera de los dioses. Tiene razón el rosado. Les diré que... Una charla en la sala de su casa. ¡Qué buen servicio! Eso no me lo esperaba. En definitiva, hablamos mucha. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Y si no sabemos algo, Es una muy buena pregunta, la verdad. No lo sé, tú dime. sabrá Mandrake. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Tómalo o déjalo! Buenas, gente. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Sabrá Mandrake. ¿Cómo están, muchachos? Bien, Buenas. afortunadamente. Hoy Bien, tenemos a dos invitados, ¿no? Ujú. Todos que se presenten, a ver, ¿quiénes son? Yo me llamo César Rincón, pues básicamente estudio en la Universidad Nacional y pues soy un fanático de los videojuegos de todas las épocas. Y jugador obsesivo de Overwatch por las noches también. De Overwatch, muchísimo. Sí, Eso sí, le gusta mucho el tema del chat, es muy comunicativo. sí, Y nuestro- el tema es el que no flamea no carrea, entonces pues ya. Y nuestro otro invitado, ustedes pueden verlo en la foto. La foto es completamente fiel a la realidad de hace Esa poco fue la más de última dos foto. décadas. Fue la última foto en la que se vio como una persona de bien. Es la típica Presenta. foto que está en la sala de la casa. Preséntese, David. Ok, mi nombre es David Duitama y actualmente me dedico a la carpintería. Y pues desde siempre, toda la vida he sido fanático de los videojuegos. Yo pensé que decir Bien. que la carpintería. No, eso más recientemente, pero Bueno, lo que pasa es que David es un poco modesto, pero voy a ampliar un poquito más la presentación de David. David es músico, digamos que la carpintería es lo que él trabaja, pero él es músico. De por sí él es el que nos va a colaborar más adelante con la música del programa, sino que él es un poco, o sea, él es un poco, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Temido. Modesto. modesto. Bueno, el día de hoy, nuestro capítulo número 3 de Sabrá Mandrake, el tema es, ¿cuál es el tema, John? Pues todo gira en torno a una consola, la NES, la mítica NES. El Yo la Famicom, conocí como familia, a mí no me venga a meter los dedos a la boca. Famicom, el NES, A mí no el me haga trampa. Recreation, la Yo la PlayStation, conocí como la PC Polystation, yo la sí, conocí. PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 Pro y todos sus ¿cómo se dice? Todos sus derivados. subsidiarias, sí. Bueno, en resumen, entonces el tema es NES, Family, Famicom o Creation. Debate, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, pero para hablar de este tema, ¿qué es lo primero que se tiene que tener en cuenta? ¿Qué es la NES? Para la gente que no nació en nuestra generación, ¿qué es la NES? La NES es la Nintendo, que toda la mamá decía el Nintendo. O sea, nosotros, nuestra generación, de pronto, pues ya ahorita las generaciones nuevas no lo saben, pero cualquier consola de videojuegos para la mamá era el Nintendo ese. Y de ahí sale, a pesar de que hay muchas consolas, de ahí nace el famoso Nintendo. De ahí sale el famoso Nintendo, fue la primera consola, la videoconsola de Nintendo. Ellos antes habían hecho como un par de consolas de mano, que eran como, pero no Pues, eran no, realmente pero según videoconsolas, entiendo, pero sí. La NES es la segunda consola de sobremesa de Nintendo. Sí, creo que sí, pero pues pero ya con esta fue con la que la rompieron. O sea, ellos lo que querían era replicar las arcades que habían en los locales en esa época, en los años 80, y diseñaron una máquina que no tenía la misma potencia, pero o sea, funcionaba en la casa. Entonces esa era como Bueno, la premisa que querían tener. ¿Qué significa NES? ¿Qué significa NES? Significa Nintendo Entertainment System. Ok. Oh my gosh. Pero esta videoconsola, ¿está bien dicho videoconsola? Tiene una característica, ¿no? Pues tiene Que muchas. los gráficos, primero los gráficos son de 8 bytes, ¿no? 8 bits, qué pena la corrección ahí.
¿Es bytes o bits? Un byte es un conjunto de 8 bits, pero en relación a la consola, hasta la generación del Xbox original se contaba en bits. En bits, ok. O sea, bytes está mal dicho. Cacao, bytes nene. está mal dicho en ese contexto, porque el byte sí es una palabra y pues, un término válido. O sea, los bytes sí existen, pero no en este contexto. Ok. Bueno, les cuento que fue lanzada en Estados Unidos, Europa y Australia entre el 85 y el 87. Por eso los que nacimos, como acá en el tercer mundo todo llega tarde. Ya ahorita no tanto, pero en esa época sí, eso era un lujo. Por eso los que nacimos en el 90 la conocimos entre eso del 98, 99, principios del 2000 o 95, más o menos en esa época, pues llegó 10 años tarde. Además que no estábamos tan viejos, entonces pues ya entendíamos que era la consola y demás. Estábamos muy chiquitos antes de eso para poder pues sacar el jugo y usarla y demás. Pero mire que el debate de esta vaina es que esta consola llegó a tantas partes que llegó con diferentes nombres, por eso no se sabe qué es, y además la piratería era un montón. Y un montón de clónicos que incluso en la época original la clonaban ya, o sea, cuando estaba en el mercado todavía ya la habían empezado a clonar, o sea, no la dejaron ni siquiera salir, no dejaron que muriera la generación como tal, no, y ya la empezaron a clonar. Y no solo eso, o sea, como llegó a tantas partes y en todo mundo, en todo lado le cambiaban el nombre. Digamos, mire, en Corea del Sur, adivine cómo se llamaba. Kim Jong-un, no mentiras, no sé. Hyundai Convoy se llamó la consola, pues porque la empresa que se encargó de la distribución fue la Hyundai, entonces por eso se llamaba Hyundai. Claro, y hay igual en la historia de Nintendo hay un montón de... Señor David. No, decía que curioso ese dato. No, sí, no claro. Lo sabía. Claro. No, y mire que en Rusia y en Asia se llamaba Dendy. Okay. Sí. Y mire que también por la parte del sur de Asia se conocía como Tata Famicom. Pero lo que pasa es que eso también dependía mucho de los convenios que hiciera Nintendo con diferentes fabricantes, ¿no? Es como esas versiones de la SNES que existían pegadas con un televisor que no me acuerdo qué empresa era ahorita, pero pues era como tenían los convenios y pues también le ponían como la marca del otro fabricante a la consola, ¿no? Es como el mundo antes de la globalización y el internet, o bueno, en esa transición. Sí, eso era una época muy chocoloca, muy rara, donde había y no había tecnología, había y no había comunicaciones. No, y acá en el tercer mundo que todo llegaba tarde, todo nos llega tarde. Hasta los videojuegos nos llegan tarde. Desafortunadamente, pero bueno, la alcanzamos a disfrutar, eso fue lo interesante. Llegó tarde, pero llegó a tiempo para nosotros, entonces fue pero nosotros tuvimos una ventaja grande, que fue que, digamos, por ejemplo, nacimos básicamente... O sea, década 90 alcanzamos a tener, pues, digamos, por ejemplo, a jugar con las consolas antiguas, las que venían de los 80, venimos también de la década de los 90 y en el 2000, ¿no? Entonces, pues, nacimos, somos como privilegiados de cierta manera porque alcanzamos a disfrutar de todo, desde el inicio de las consolas hasta la actualidad. Pues no realmente tanto desde el inicio porque la NES no es primera generación. Hay unas generaciones antes de esa, pero pues la más chévere. La primera chévere que salió fue esa. La NES, pues imagínense, la NES pertenece a la tercera generación de la industria de videojuegos. Ya antes habían 2 generaciones antes. O sea, la NES no es tan nueva ni es tan vieja. Lo que pasa es que la consola fue revolucionaria porque marcó un brinco como al modo en que deberían ser los videojuegos. Ahí pasaron 2 cosas, no tanto eso, o sea, no solo eso, sino que también Atari estaba matando la industria de los videojuegos y la gente no estaba confiando en los videojuegos como tal porque pues la avaricia les ganó y se dedicaron a hacer caca, juegos caca y pues sí, la industria iba en picada y Nintendo de una otra forma esta consola lo que hizo fue salvar la industria de los videojuegos como tal de una otra manera. Pues yo siempre he dicho que el juego que mandó a la caca Atari fue E.T. No, sí, muchos, o sea, E.T. es el más conocido, pero detrás de E.T. hay un montón. Pero a lo que yo me refería realmente... Señor César. Las copias que no vendieron de E.T. se fueron a enterrarlas a un desierto de Nevada. Pero imagínese cuánto vale una copiecita del juego de E.T. a estas alturas de la vida. No, pero lo que yo me refería en sí era a que en la época de los 90 alcanzamos a vivir también de las consolas anteriores, porque igualmente también alcanzamos, o por lo menos yo alcancé a jugar lo que fue Atari 2600. Entonces, alcanzamos a estar en contacto con esas consolas también, a pesar de que eran más viejas o de una generación anterior a la de nosotros. Sí. Pero bueno, digamos que ya habiendo como tocado ese punto, ¿cuál fue la primera, en qué de todas las copias y consolas que había de NES fue su primera experiencia? Digamos, David, ¿cuál fue la primera en la que usted jugó un juego de NES? La primera fue en el Famicom original.
Pero mis Famicom, primos. pero estamos ¿Cuál? hablando de Hay dos Famicom originales. Está Hay la como Family. 3 Famicom originales. Hay 3 familias originales, ojo por ahí. O sea, hay 3 NES Ok, originales. entonces lo describo para que más o menos Está la beige entiendan con cuál era. rojo, la gris que parecía Exacto. VHS y está la que casi parece un Super Nintendo que la sacaron ya casi al final de la generación. Que O sea, tenía ¿no era salida- argentina, salida John? AB. No tenía salida AB. O sea, era una. Ah, ok. Ah, ¿sí? La fabricó Nintendo Sí, con porque salida las AB otras porque la eran original RF, solo ¿no? tenía RF, sí. Y el Sí, mercado creó la necesidad de una con AB y solamente se distribuyó en Japón. Es muy bonita. Ah, ok. Yo- No, yo pues mi eso- primer acercamiento personalmente fue con la Famicom beige con rojito. Esto es la Family Game. Sí, Family Exactamente, Computer la System. clásica, la La que... Family Game. Lo que pasa con esa Family es que eso fue la copia latinoamericana de Famicom. No, De la sí, ja- de la no, japonesa y esas 8 consolas tenían la forma de la japonesa original. Sí, Porque sí. la versión Pero- gris grande que parecía VHS fue lanzada para el mercado americano porque pensaron que iba a ser más adecuada y le van a recibir mejor. Sin embargo, hay un montón de clones y de originales que son exactamente iguales, o sea, del mismo color y de la misma forma y demás. Igual esa Pero vea que Family. una particularidad con el plástico de esas consolas. Digamos, por ejemplo, las copias como tal, no se llegaron a amarillar tanto como las originales. Que el plástico en lo que fue la NES y la SNES, el plástico tendía a amarillarse bastante. Si se dan cuenta, con el paso de los años cambia un poco el color. Eso es debido a un químico que las hacía poner amarillas, ¿no? Es por, Sí. sí, por la luz del sol y demás. Sí, les da mucho Era el un sol. químico eso que se les- inclusive dejaron de utilizar ese químico en las consolas porque era el químico que las hacía poner amarillas. Ma, y que además ya casi no hay consolas blancas, ¿no? No, para nada. No, Pero las yo que creo por que- lo general se conservaban así, eran las piratas, las copias. Y así se conservan en el color como blanco. Sí, Bueno, preguntémosle al millennial más millennial de los que estamos aquí en el grupo. César, ¿usted con qué consola probó un juego de NES? La primera vez fue con un Polystation Ay, contra, Uy, no, venga. contra No. Olympic. Estaba por ahí. Fuera de mi Eso- stream. ¿qué es eso? ¿Eso existe todavía? ¿Qué es un poli? Explíquenos, por favor, primero qué es un Polystation. Primero fue en un Poly y después fue Pero era hay gente que no sabe, hay gente que no sabe Poli qué es es un la copia, Polystation. ¿Qué el es un Poli es la copia, Polystation? la copia panameña del Family. No. El Polystation es icónico, o sea, es muy icónico, es casi tan icónico como la misma NES. Pero ¿qué Sí, es, qué sí, es sí, realmente sí. un Polystation? O sea, Ujú. A esta altura sí. cuando salió la ¿qué es PlayStation realmente 1, un la PlayStation original, había Eso- gente eso que quería, o sea, y cogieron una carcasa muy parecida, o sea, inyectaron una carcasa en plástico y le metían adentro un NES pirata, un NES clonado. Y eso era Pues, el Polystation. De PlayStation. Pues le porque ponían tenía la Polystation. forma del Sí, porque tenía la PlayStation. forma del PlayStation y en esa época el tope de gama de las consolas era el PlayStation y empezaron a fabricar Sí. eso como si no hubiera un mañana y hubieron muchas navidades en las que muchos niños se sintieron muy decepcionados porque No, mire. recibieron una PlayStation en su En forma de árbol de Play. Navidad. Sí, Igual, eso es mire, correcto. Si usted tuvo, para que se hagan una idea, si usted tuvo Polystation, tuvo PS Kit, tuvo Game Player, tuvo PS Man o Play and Power, VCD con tuvo controles. Polystation, si tuvo Polystation 2, No tuvo recuerdo. Polystation 3, si tuvo Super Polystation, si tuvo PS On, todo hacía del mismo clon de hardware de la NES. Ajá, tal cual. O sea, es Sí, correcto. espectacular. O sea, Yo todo creo que eso no hay estaba en el- consola más en el momento. clonada en el mundo ni. Esta y la portátil. Antes en los- Yo inclusive- Ese Tetris sí ya era. Nació siendo un clon chino, eso no. Sí. eso. Yo inclusive llegué a tener una copia de NES que era un teclado. Era un teclado de computador. Y de hecho tenía unos Pues ese no buenos- era el famoso, me corrigen, ese no era el famoso Creation. ¿Creation? No. No. El Creation era el Cre- clon de Creation, la sí. versión americana de la NES. ¡Qué buen inglés! Sí, yo inclusive, pues yo la primera que llegué a tener como tal, o sea, yo conocí esa consola como tal fue por mis primos. A mí me encantaba ir a la casa de mis primos, era precisamente por lo mismo. Yo no tenía acceso a esa consola como tal, sino hasta cuando iba allá de visita a ellos, y pues eran las mejores tardes de mi infancia. Ya mucho más adelantico, ya por ahí, Más o como menos ¿qué? cuando la Como unos foto que 12 está ahí de años, David, más o menos por ese entonces. está bien. ni siquiera he visto la foto. Ni la vea. No le volví a hablar a John. Ok, Bueno, no, pero yo conociéndolo mire ya me que- imagino el tipo de foto que colocaría. De No. todas estas copias, yo creo que yo voy a hacer una mención especial y creo que la mención especial es para el Family Game.
El Family Game, ¿qué fue? Pues el nombre como genérico en el que agruparon todas estas consolas Sí, la gente y decía llegaron Family. aquí ya De hecho, a acá Latinoamérica, se ¿no? conoce muy coloquialmente es como el Family. Como el Family. Sí, Y de por correcto. sí, esa consola llegó como a principios de los 90 y fue muy popular. Primero, porque era muy barata, ¿sí? Y segundo, porque tenía muchísimos juegos incorporados, ¿no? Esto va a Super Mario Bros. El cassette con 9.999 juegos. Eso era épico y Que eran Y- 10 y juegos digamos que- repetidos y cambiaba el color Sí. de los sprites. Sí. Y lo que pasa es que de Brasil para abajo, no se vendieron consolas originales de Nintendo a principios de los 90. Entonces, ¿qué hicieron? Pues la clonaron. Entonces se conocía como Family o como Famiclone. Y pues digamos que esa fue la alternativa popular a las personas que no teníamos primero plata, no podíamos viajar a Estados Unidos o Europa a comprar la consola, ¿no? Y además era muy fácil de usar porque recibía los cartuchos originales de NES. Y los Con piratas. el adaptador, sí, con el adaptador. Pero muy curioso la forma en la que se podía clonar una consola en ese entonces. Vaya, no trate de clonar un PlayStation 5 ahorita. Fue Un poquito No, difícil. sí, es verdad. mire que a pesar de que era una copia, era muy parecido, ¿no? Las diferencias era como Sí, en los, era en los muy- joysticks que se podían desconectar y incluían botones como turbo y que a veces no tenían como las palancas centrales, ¿no? Ujú. Inclusive hubo una empresa en Argentina que se llamaba Electrolab que comercializó su propio modelo, o sea, de frente. Sí, De no, frente, o sea, sí, de frente. Y hizo su propio modelo de Family. Ujú. Y obviamente hubieron muchos modelos de esta marca, más que todo en Latinoamérica, que fueron clonadas. Inclusive usted ya les conseguía como si fueran nombres de tarjetas de video. Entonces usted decía, quiero ese modelo Froggy, o quiero ese modelo Microgenius, o quiero ese modelo Ending Man, o quiero sí. Era muy curioso toda la industria que se formó alrededor de las consolas de Family. Entonces por eso es que siempre... Yo antes de que llegáramos a este punto, César nos estaba contando su primera experiencia de... Ah, César, sí, sí, perdón. y nos estaba contando que fue con un Con su Polystation, Poly. por eso nos desviamos del tema. Usted estaba decepcionado un 25 de diciembre, ¿y qué pasó? Le dijeron, No. mijo, ahí le traje el PlayStation ese que me Le pidió. traje el Nintendo. Ahí le traje el PlayStation ese que me pidió, mijo. Ábralo. Lo que pasa es que yo no recuerdo bien, pero es que todos los juegos pero eso ya es otra generación de los que venían del Nintendo 64, un poquito más actuales, como de 64 bits, eso los alcancé a jugar, pero en PC. Ya lo que era de ahí para atrás, sí los jugué todos en PlayStation y pues normal, digamos que uno tenía como, me da risa que la base de juegos que venían por defecto era estúpida, era una cantidad... Pero se Eh, repetían los primeros 10. No, En diferentes niveles. varios. Me da risa que a veces, por ejemplo, el de las Olimpiadas, Olympics, es un clásico del... ese en un juego estaba completo y en el otro estaba partido por cada uno de los eventos Ajá. del O si no decía del- Super Mario 1 y era el mundo 1. Super Mario 2 era el mundo 2. Super Mario 3 era el mundo 3. Super Mario 4 el mundo 4. Ya Super Mario 8 y dijo, pucha. también estaba que era esos cassettes como del mismo tipo estilo de Family, no me acuerdo si eran cassettes, Sí. que uno metía y decía 999.000 juegos y los metía y era lo mismo, ¿sí? Como 10 juegos y el resto se metía, pero siempre tenía bastantes juegos, a pesar de quizás limitaciones de la época. Sí, es correcto. Mire que, cambiando, ¿se acuerda que les dije que el Family llegó en los 90, ¿cierto? Sí. Pues póngale cuidado que en el 90 salió la Super Nintendo Super y reemplazó a la NES. O sea, mientras a nosotros nos estaba llegando, Un más o menos, sí, un ya más se o estaba- menos. en sí. el mundo ya se estaba acabando, ¿no? Mm. Realmente la NES y todas sus, no los clones, la NES, la original, la NES, fue descontinuada en 1995, o sea, cuando a nosotros apenas estamos dándole mate en las tardes comiendo jugo de guayaba con roscón de arequipe, en el 95 ya estaba descontinuada la consola. El último título de la consola fue el Mario Woods. ¿Alguien jugó Mario Woods? No. Wario Woods, perdón, Wario Woods, No, Wario no, Woods. no No, sabía. no, honestamente yo no lo alcancé a jugar. Y el último cartucho de NES que sacó Nintendo fue en el 2013, que fue una edición limitada. Habían 150 juegos y el cassette era de color doradito. Y contaba con el juego DuckTales 7. Se fue el último cartuchito de NES. Ve, salió. Dato interesante. Ya, pues, antes de que saliera la NES Mini, ¿no? La Mini NES. Ah, no, es que la mini NES, eso fue en el 2016. Hace poquito, en el Sí, 2000, hace 2016, poquito, el 11 de noviembre fue Ujú. que iban 30 juegos instalados en una memoria y que tenía soporte HDMI.
Un dato curioso es que Pero- una mini NES es 5000 veces más potente que una NES original. Nomás para que se hagan la idea, y Sí, realmente es no es nada del otro curiosísimo. mundo en cuanto a potencia. John, voy a decir una borrada, John. No sé si esto es posible. ¿Corre los 8 bits en HD? Claro, claro. Ok, sí, eso sí, es por eso posible. tiene el HDMI, pero pues, o sea, Sí, el pero- hardware que tiene es 5000 veces más poderoso, pero igual tiene para Eso- hacer eso- cagado la risa, o sea, tiene hardware de más. Ok. Pero eso es como jugar Minecraft a 1080p, ¿no? Es como- No, ni Sí. siquiera. Porque, ojo, no, hay una cosa ahí, una cosa que a mí siempre me ha impresionado mucho y no he terminado de entender bien. De hecho, me he documentado al respecto y todo. Y es que un juego de NES, aquí dato ñoño, pesa 40 kilovatios, más o menos aproximadamente. Entonces, para hacerles una comparativa, 40 kilobytes, bytes, no bits. Un byte es un conjunto de 8 bits. Sí, Entonces, bits. listo. Usted me enseñó, no 40 se equivoque. Listo, 40 kilobytes es el equivalente a escribir 40.000 caracteres en un documento de texto plano. No Ok. más. Esa es toda la información en la que le cabe a un cartucho de NES, y ahí estaban los juegos metidos. Ok. O sea, Vea pues. todo un juego estaba montado en una cantidad de información extremadamente pequeñita. Es que eso fue como fue como el descubrimiento de la época, ¿no? Ujú. Fue como la videoconsola más O sea, exitosa. la rompieron porque, o sea, a pesar, claro, era muy económica, entre muchas comillas, pero al ser económica le tocaba rendir con poco músculo para ser viable, para ser barata. Y según entiendo, esa consola fue la que salvó la industria de los videojuegos porque Ujú. estaban en quiebra. Sí, no, y esa fue una apuesta de Nintendo así súper chocoloca, porque No, Nintendo es que- antes de eso hacía juguetes, antes de eso tenía moteles, y antes de eso, bueno, Nintendo ha hecho un montón de cosas, esa gente yo No, y digamos que fue cuando Nintendo estandarizó como el modelo de negocios de desarrollo a terceros, de software de terceros, ¿no? Ujú. Y ellos Como mismos, prestar ellos empezaron a software. regular, la NES tenía un chip que sin ese chip que Nintendo entregaba a los fabricantes, a las casas de juegos, no podían hacer los cartuchos porque no funcionaban. Y Nintendo se encargó de verificar la calidad de los juegos para que no salieran cosas super caca como Unity o alguna cosa Como así, Unity. que dañara, claro, que dañara la consola, bueno, no tanto la consola, sino como la reputación de la consola y demás. Pero mire que es irónico que un juego que quebró una empresa sea muy caro, weón. Sea icónicamente buscado, weón, por todo lado. Ujú. Es muy... No, y no solo una es empresa, una chistoso. industria prácticamente, casi la Sí, rompe. sí, y quebró a Nintendo. Pues en su época, digamos que no la quebró totalmente, pero sí Atari. tuvo su Atari, bajón. el Atari, Nintendo perdón. era Atari. Atari. Sí, confundí Nintendo con Atari. Es que esa perdón, vaina se Atari. programó como yo no me acuerdo, ese IT se programó en tiempo récord, no me acuerdo ahorita el nombre, Pues lo porque- programó un man, Sí, aquí sí. ocupado, le dijeron como que venga, programe un IT. de la historia. Y que le hicieron toda una campaña de comercio gigante y que al principio no habían juegos disponibles y que después la gente los empezó a botar, a regalar, a vender. Ujú. Precisamente lo malo que era el juego. Y Llegaba- el tema este de que estaban enterrados en Las Vegas resultó ser cierto, y para allá hace poquito, bueno, relativamente poco, encontraron un montón de vainas de aspa enterradas en el desierto. Pensando que el juego llegaba a una parte en que se crasheaba, ¿no? No avanzaba. Se quedaba Estaba quieto, congelado. roto, eso se hizo roto en tiempo récord, o sea, antes yo no sé. Ganó Cyberpunk. Uy, no, es que Cyberpunk, hermano, eso sí. Sí, Cyberpunk es el IT del 2020 y 2021, weón. O sea, no ha quebrado. Qué buena analogía. No, weón. No ha quebrado a esta empresa, la misma empresa de Witcher, se me olvidó el nombre ahora. Sí, pues, Sí. No las ha quebrado es de milagro. O sea, esa empresa no ha quebrado es por The Witcher, si no yo hubiera quebrado. pero Realmente- otra curiosidad de esas consolas, digo, las primeras que salieron es que comenzaron a migrar los formatos del cassette a CD, porque almacenaba mucha más información, y Nintendo dijo, no vamos a cambiar, vamos a mantener el esquema del cassette y no sé qué, y agarrándose con todo el mundo, y ya después cuando salió la Play 1 fue que como que hubo ese boom y pues quedaron desplazados por la calidad gráfica o bueno, la cantidad de cosas que pues, se puede hacer con la Play 1. Pues ahí salió GameCube. Aunque el GameCube, del GameCube tenemos que un día sentarnos a hablar, eso da para otro tema, porque en GameCube fue la consola revolucionaria de su época, ¿no? Fue una consola que la rompió con todo y ustedes no están listos para esa conversación. Ustedes no están listos para esa conversación y me peleo con el que sea de hecho, porque fue una GameCube- consola que revolucionó la industria de los videojuegos. Por lo menos para mí, GameCube yo lo vine a conocer como por el 2012, 2010.
E inclusive primero que PlayStation 1, weón. Era tan raro, todo el mundo era Play 1, Play 1. Que pasa es que eran muy caros, eran excesivamente Esa es otra consola caros, que duró weón. muchísimo en el mercado acá en Latinoamérica, ¿no? Sí, es que eran muy caros. Si usted era rico, tenía GameCube. No, sí, sí, Ve, sí, pero vean que retomando ahorita lo del tema de lo que estaba mencionando, pues lo que mencionó John y lo que mencionó César, en los formatos, digamos, por ejemplo, por el peso de los juegos, en el caso de la NES, de hecho la música no cabía en el cartucho como tal. Y lo que yo vi por ahí fue que claro, lo que hacían la música era... estaba escrita en código, básicamente. Sí, en Exacto, código. pero estaba era en la consola como tal, y al meterle el cartucho, la consola lo interpretaba la información. Sí, claro. Correcto, correcto, sí señor. También, Y eso también estaba hay- dividido, de hecho, ni siquiera estaba en una sola pista, eran con 3 canales de pistas, una que tenía los graves, los medios y los agudos. Bueno, Entonces una era chistosa. multipista ya. Sí, ya era un tipo de estéreo, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. Ya Pero- cuando la consola leía la información completa pista por pista y las reproducía todas juntas, sonaba pues la melodía, la típica de las melodías de esas a 8 bits que uno escuchaba en los juegos. Pero no hay música muy épica. Claro. Hay Uy, sí, música muy total. épica. Sí, sí, sí. Total. Y precisamente, digamos que no es la música épica, pero ya creo que es hora de que entremos como en lo delicioso que es hablar de las consolas NES y todas sus copias y sus etcétera, etcétera. Y es los juegos, los videojuegos. Uy, sí. Lo que muchas veces nos trasnochó cuando salíamos del colegio, lo que nos hizo perder años, lo que disfrutábamos tomando jugo de guayaba, un A mí me roscón de arequipe. escondían la consola Exacto. cuando uno iba mal. cortar el Sí, cable, Escondían era el El cable. y ya adaptador, lo weón, mamando. El adaptador, sí. Uy, sí, marica. O los cartuchos. En mi casa eran más inteligentes, me escondían los cartuchos. Sí, qué madres. ¿Cuál es el juego o los juegos que ustedes más recuerdan? Nos dice Yo le Diana tengo- Vargas lo que los trasnocha todavía. Sí, pero ya no es una NES. Yo le tengo especial cariño a a dos. Y es el Contra y el Doble Dragón. Porque es que esos fueron los 2 primeros juegos que jugué en esa consola y los que más palo y mate les di. Yo Esos dos juegos Doble para mí Dragón fueron- lo conocí en su casa, David. Sí, Y yo me para acuerdo de mí esas tardes. era una delicia jugar Doble Dragón porque sacaba toda mi furia cascando pandilleros, weón. Ahorita le pasa algo parecido con Overwatch. Sí, yo no casco pandilleros, ¿no? A mí Doble Dragón me gustó bastante, digamos que no es de mis juegos favoritos de NES, pero Doble Dragón era un juegazo muy bueno, muy bueno. Son para mí los que más cariño les tengo, pero obviamente hay cualquier cantidad de juegos. O sea, es que lo chévere era eso, que había variedad. ¿Castlevania jugaba en esa época, David? Sí, pero solo llegué a jugar el 1 y el 2, jamás los terminé, la verdad, eran muy difíciles para mí en ese entonces. Pues no Sí. tenía la... Es que digamos que en el tema del Castlevania pasada, digamos en el 1, había un pedazo que era en el segundo mapa, que cuando pasan las Medusa Head o los murciélagos lo tumbaban a uno muy fácil de la plataforma. O sea, eso, pues para mí se me hacía complejo en esa época. A mí me gustaba, pero no podía pasar del segundo mundo. Ya más adelante fue que lo llegué a pasar. Pero en sí Ok. yo los únicos Castlevania de NES que alcancé a jugar fue Bueno. el 1 y el 3. Bueno, la gente que no jugó este Castlevania, el juego son 6 niveles y son jugados como en una progresión lineal. Los que no saben progresión lineal es como Mario Bros, ¿no? Entonces uno jugaba con Simon Belmont, ¿cierto? Y uno usaba su látigo y iba obteniendo como artículos a través del juego para mejorar el látigo, y uno obtenía como ciertas subarmas y rompía candelabros y objetos para recibir corazones y otras cosas. Y cada nivel del juego concluía con la pelea de un jefe, ¿cierto? Entonces, Sí, correcto. murciélago vampiro, la medusa, las momias, Frankenstein, Igor, y uno terminaba con Drácula. Correcto. Ese era el famoso Castlevania. Una franquicia que, pucha, se convirtió en un monstruo con el tiempo, ¿no? Sí. Total. Sí. Además que la música, el soundtrack es de los mejores soundtracks de 8 bits de la época. Sí, Lo que fue Castlevania, lo que fue Mega Man, eran, pues para mí personalmente esos fueron los mejores soundtracks de la época. Y mire que aún es considerado no solo el primer juego de la saga Castlevania, sino de los mejores.
uno de los mejores. Y fue un juego que cuando salió la rompió. Era un juego muy, muy bueno, la historia de los Belmont. Dice Harold López, Ninja Gaiden, ese sí es un rompemundos. Ese yo iba a hablar, ese yo traté de Harold pero no. Y lo curioso es que eso quizás sea porque uno era niño, no entendía mucho las mecánicas y eso, o tal vez la realidad, o lo duro que era el hecho de que usted perdía la barra de vida, los corazones, cualquier vaina y se acabó, vuelve a empezar. Ese fue el Eso primer... es un trauma contra prácticamente todos los juegos de... No, prácticamente todos los juegos de NES, eran muy poquitos los que tenían algún sistema de contraseñas, pero de resto... Y se murió, pues va a empezar, vaya al inicio. Eso ahorita que venga, que punto de control, que no, nada, eso no existía. Se lo pasa de una sentada o si no pierde. Uy, sí. ¿Quién no recuerda esas tardes que uno tenía el papelito a la mano para anotar las contraseñas del Bomberman? O de los juegos que tenían las contraseñas. Los poquitos que lo soportaban, sí. El Bomberman. Y que no le dejaban uno anotar porque no le alcanzaba el tiempo. Y que la contraseña eran dibujos, entonces no se ponía a dibujar y... Pero claro que hay un juego icónico que sin importar qué copia haya tenido usted de la NES, todos jugaron, weón. En algún momento todos jugaron. Y le digo icónico que todo el mundo lo jugaron porque venía con la consola. Con cualquiera de las consolas que usted compraba, venía. Bueno, sí está. El Super Mario. No, señor. Hay uno más emblemático. No. Hay uno más emblemático. Más emblemático ¿El que Tetris? Super Mario. Vea, pues, No, señor. Duck Hunt. No, pero ese no venía con todas las consolas. Y además, los que venían con Duck Hunt venían Duck Hunt y venían Super Mario. Todos los que compramos una copia de NES en Latinoamérica, la consola venía con Duck Hunt. Obligatorio. De hecho, Y es más, antes de las consolas ya estaban los arcades. El perrito marica que se burlaba de uno. Claro, el de la pistola. De hecho, de hecho, lo que mencionaba yo sí recuerdo tener la imagen presente de la consola. No, pero yo de la creo, yo NES personalmente, gringa. yo creo que la gente, o sea, yo creo que más gente jugó el Super Mario que el Duck Hunt. Pero vea que sí venía, o sea, lo que su merced mencionó. Es que lo ahorita sí era emblemático verdad, del porque Hunt, en la del versión Duck de Hunt. la NES gringa, ahí venían los dos. Sí. De hecho, Sí, venía el cassette cartucho con la doble. etiqueta de dividida. Exacto. La etiqueta venía dividida y arriba venía el Duck Hunt y abajo o bueno, no me acuerdo en qué orden, pero sí venían los dos en un solo. Y mire, Eran unas panelas de cassette. sí. Y mire que hay una controversia chévere sobre ese juego, porque fue un juego que la crítica le dio palo. O sea, fue Es que como era- es es que era un raro, juego o sea, violento, es un juego malo, violento. pero fue uno de los Muéstranos el juegos que GTA obtuvo V. más calificaciones positivas de los usuarios. No, y curioso yo creo. lo que la gente tenía por violencia en ese entonces, o sea, eso no es nada. Sí. Pues bueno, la gente en general, ¿no? Aquí en Colombia en la época la violencia era otra, entonces ya uno, digamos que la visión que uno tenía del mundo era distinta, pero sí, igual. Es que aquí en Colombia estábamos en pleno conflicto. O sea, para nosotros la violencia era una cosa de todos los días. Digamos que no tanto para los que nacimos en los 90, pero sí para nuestros padres. Y estaba la zozobra de la guerrilla y el ELN. Pero vea que aún así, Dice- a pesar de todo. Dice la Diana violencia Vargas, perdón David, lo interrumpo, dice Diana Vargas, tranquilo. como la música pesada de Kiss, eso sí era violento. Señor David. No, yo iba a decir que a pesar de todo para la época, uno entendía, pues digamos, por ejemplo, que no era real, obviamente, y era menos satanizado que en la época actual, ¿no? En la Sí, época pero actual no hay crea. cosas aún más violentas. Había gente pero- que decía como que, oye, no juegue eso porque se va a quedar ciego. No juegue eso porque eso trae el demonio adentro. Me va a dañar el televisor. Me va a dañar el Sí, televisor. era lo Uy, no. típico. La señora de la casa al lado tiene una amiga que el muchacho se puso a jugar en ese aparato Y de se el le tiró televisor. el Usted va televisor. a pagar el arreglo del televisor, ¿cierto que no? Se va a Otra- quedar ciego, despéguese ahí pegado a ese televisor. Le va a dar epilepsia. Sí. Dice Harold López, Mortal Kombat. Hoy estoy con un inglés de Open English, pero genial, weón. Éxito. Mortal Kombat. Decían que era juego satánico. Pero es que Mortal Sí. Kombat, Eso sí mire, no fue en eso, uy, fue pero- más adelante. no, sí fue más adelante. Pero ahora que toque el Exacto. Mortal Kombat, les voy a dar el dato Jean-Pierre de la hora. Mortal Kombat fue el que estipuló las categorías de los juegos. Así, para Gracias al juicio- Gracias al juicio que tuvo Mortal Kombat en Estados Unidos fue que iniciaron a categorizar los juegos para mayores Yo de no sabía 18 eso, años. pero Sí. qué buen Y dato. no solo los videojuegos, sino la música y toda la industria de entretenimiento
se tuvo un cambio gracias al juicio que tuvo Mortal Kombat. Aunque Mortal Kombat tuvo versión de NES, no. No salió no, en la no. Super Nintendo. El hardware de la NES no alcanzaba a igualar o siquiera alcanzar lo que podía hacer el arcade original de Mortal Kombat. Pero creo que inicialmente fue en las arcade, ¿no? Y después Sí. sacaron la versión de Super. De Super Nintendo, sí. César, señor. No, pues aquí una cuestión que les iba a decir, según datos de Wikipedia, El gran sabio Wikipedia. sí, los juegos de la Nintendo licenciados, tanto en Japón como en Estados Unidos, son 794. Pero eso traía un cartucho de Family, güey. Eso trae un cartucho de Family. Eso era la mitad de un cartucho de Family. Sí, los juegos sin licenciar tenía 91. Y pues hay una... Pues yo a veces me pongo a hablar en foros y es, digamos, que hay un problema en la industria de los videojuegos y es que es como el hermetismo de las mismas empresas que hacen los juegos, ¿sí? Porque, por ejemplo, Nintendo es una que es muy celosa con sus juegos, con sus ideas creativas y restringe a la comunidad para que les haga rooms, mods, lo que sea. Pero igual también era muy necesario por el tema de mantener como esa imagen, como esa reputación, que también que en va ese mucho por entonces ese lado, ¿no? Era modelo de negocio, realmente. O sea, en ese entonces les funcionó, ahorita no les funciona tanto. Yo les tengo un dato curioso acá. Tengo mi carpeta de rooms de NES. Me cuenta 830 archivos. Entonces Pero deben es haber que- muchos más de los que se licenciaron originalmente. Igual es que eso pirateaban muchos juegos, digamos, yo no estaba hablando Sí, eso es del verdad. Mario Bolita. El Mario Bolita. ¿Ustedes no jugaron ¿Es el Mario Bolita? David no jugó el Mario Bolita. Sí, sí. El ¿Cuál era el Mario no era Bolita? el Mario Bolita era un juego que se llamaba Armadillo. Salió en Japón, no salió en ningún lado. Era un armadillo que se hacía bolita. Y era pirata. No, De hecho- no era original. Pero lo trajeron a Latinoamérica, cambiaron el sprite, o sea, la figurita del armadillo por la de Super Mario y ya. Y le pusieron Mario 4. Es como igual al fraude de los Power Rangers, algo así. Sí, algo así. Entonces le pusieron Mario 4 y todo el mundo le decía que era el Mario Bolita y uno se la creía que estaba jugando El Mario 4. Dígame si ninguno de Ay, no ustedes... El que jodas. se hacía bolita, que saltaba y se hacía una bolita, pues era el armadillo que se convertía en bolita de armadillo. Pero Yo jugué ese Mario, sino que yo lo conocí como Mario 4. Mario Bolita, sí. Pero dígame si ninguno de ustedes... No, es que acá ninguno se salva. Yo creo que acá todos tenemos o tuvimos que haber jugado ese cartucho en alguna vez en la vida. Porque es que no sé si recuerdan el cartucho de 7 Marios en uno, que en ese venían todas esas copias, todos los juegos. Sí, No. tenía todos los Marios, sí, tenía todos los Marios. Incluso hay un Mario port 2, de Mario Super 3. Mario World para NES. O sea, es súper roto y súper chistoso, pero es un port, o sea, como que un downgrade de una generación hacia atrás. Porque Ok. resulta que en China, antes de que se me pierda el dato, qué pena, yo les cuento, en China hay mucho Polystation, porque es muy... Si acá es barato un Polystation, en China donde lo hacen, pues no vale nada un Polystation. Entonces hay mucha familia, mucho niño pobre que obtiene su Polystation y hay gente que se dedica a programar ports de juegos que incluso actuales o populares para la NES, para la Famicom, para la Polystation. Incluso Sí. yo he visto ports de Angry Birds, cosas así súper random para que funcionan en el hardware de la Polystation. Ok. Ya pues. Ok. Dice Harold López, los japoneses no traían todos sus juegos porque pensaba que América no podían superar los juegos por su dificultad. Eso es Bueno, mentira. La dificultad de los juegos en Japón no es más alta que acá. De hecho, hay muchos que son mucho más difíciles en este lado del charco que en Japón. Mario También. Contra estaba en ese cartucho. Yo no jugué Mario Contra. ¿Qué era? ¿Contra con la cabeza de Mario? Qué vaina tan pirata. Eso sí era re pirata. De hecho, había uno del Islander. De hecho, uno de los Marios era el Islander, pero pues le cambiaban al muñequito del Islander por el de Mario. Ese Islander le cuento que es uno de los juegos también muy insignias de Family. Creo que la empresa que lo desarrolló se llamaba Hudson Soft. Los que hacen ¿No? Bomberman ahorita, ¿no? Exacto, Sí. los que hacen. ¿Esa Y cosa adivine, todavía existe? todo el mundo, Sí. todo mundo le dice Vea, pues. Adventure Island. Le decíamos Islander en Latinoamérica. Le doy Sí. un premio al que me diga cómo se llamaba el personaje de Adventure Island. Alberto. No. No, mentira, no sé. Master Higgins. ¿Y alguno Master sabe Higgins. cuál era el modelo de juego? Uno que tenía que hacer en el juego. O sea, ¿usted para qué tenía que avanzar? Tenía que robarse Uno- a la vieja esta, ¿no? Tenía que rescatar a la novia. Adivine cómo se llamaba la novia. Miss Higgins.
Tina. Sí. ¿Cómo, perdón? Tina se llamaba la que ok. tenía que salvar, la novia, como el personaje de él. Todos Yo me recuerdan acuerdo cómo que era uno la tenía un dinámica, sistema ¿no? como de tiempo. Sí, que había un sistema como de tiempo que usted tenía que ir consumiendo unas fruticas que aparecían a lo largo del mapa. Y Y si aparecían uno no las huevos. consumía, se iba cortando el tiempo. Exacto. Las habilidades o las armas, las habilidades que aparecían eran en huevos, que eran dinosaurios, patinetas y el martillito. El Y las martillito ese que frutas, el botaba. man iba recogiendo frutas. Y hubo uno después que era con dinosaurios, ¿no se acuerda? Que uno rompía los huevos y que salían los dinosaurios, pero creo que ese no era para Correcto. NES, ese era para SNES. Creo que era para Super Nintendo. Yo les tengo No, uno, sí- un sí juego, un había juego de clásico, NES. un icónico. A mí me causaba un especial escozor en la entrepierna en algunas ocasiones. ¿Sí saben de cuál estoy hablando? Del No Circus. exactamente. Oh, ahí Y a mí me da a pesar ese pobre león, o sea, pucha, Sí. ese juego sí debería estar rateado para mayores de 18 o algo así, porque muestra maltrato animal y un montón de cosas que no, trabajo infantil, trabajo de explotación No, animal, el problema ahora es si se ve bien. Si se ve bien lo denuncian. Si se ve 8 bits, no. si se ve 8 bits, no. No, Entonces, no lo denuncian, no la era idea es maltrato hacer animal. juegos a 8 bits que tengan un montón de cosas que sean políticamente incorrectas para que no nos censuren. Circus al final del videojuego Pero- decía, ningún animal fue maltratado en la grabación de este videojuego. Pero fuera de chiste, a mí personalmente me daba mucha tristeza ese pobre león, porque de verdad Era muy yo... animalista. ¿No? No, pero es que a mí me daba, es como cuando uno ve que a alguien le pegan en las películas, en la entrepierna, es lo mismo, pobrecito. ¿César sí jugó Circus? Sí. Circus era bueno, era bonito, lo enganchaba a uno y tenía su Era dificultad. el juego familiar. Y tenía su Ese era dificultad el familiar también, o sea, que todos al jugaban. final tenía su dificultad. Pero venga, Lo que César, pasaban, ¿cuál es su sí. experiencia? Usted que es como más millennial que nosotros, ¿cuál es su experiencia con el Circus? No, honestamente ese juego se me hacía difícil. Para que vea que ay, amame, el Fortnite me da ansiedad. Pero Los millennials de los 90s y de los 80s nacimos con una habilidad especial para esos clases de juegos. Sí. No, No, nosotros lo que póngale pasa un es que no millennial a teníamos jugar nada más que Battletoads hacer. O ahorita. sea, ¿usted se pasaba el juego o no tenía nada más que hacer? O sea, usted tenía 13 canales, o tenía el parque, o tenía el juego. Escoge entre esos tres. Si usted estaba aburrido de estar en la calle, no lo dejaban salir, y estaba en la casa, o jugaba. Y por eso, Y es que eso- usted desarrollaba la habilidad de poder pasarse el juego. Y no era toda la tarde, señor, era 1 o 2 horas, porque más de 2 horas se quedaba usted sin ojo, se volvía enfermo, le dolía la cabeza, se enfermaba, dañaba el televisor. Exacto, y volviendo al tema de ahorita, y no habían puntos de guardado, no habían save games, no vuelva. Si usted se game over, vuelva a desde el empezar y vuelva a ser el principio. primer nivel, así usted fuera en el 8. Sí, Entonces, tal y cual. así es la vida, dura. Ahorita tienen ustedes muchas facilidades, mocosos. Yo sé, era más gratificante completar el juego, ¿no? Como me lo pasé. ¿Quién No, más hay? no. Inclusive hay juegos que se convirtieron los niveles más altos en leyenda. Digamos, de Don Hunt, tras pasar el nivel 99, había un nivel que se le conocía como Kill Screen, ¿sí? Y que era que los patos se movían muy rápido y que uno no los podía matar y el perro de una se reía. Era un Entonces, creepy, como y que- sacaron un creepypasta y toda esa vuelta. Oye, inclusive habían como crasheos, entonces los patos salían cortados y a veces ni aparecían, entonces era como el nivel insignia de Duck Hunt. Pero, y hubo juegos venga, que se usted sabía volvieron, de que, hecho... diga, perdón, qué pena que lo interrumpí. bueno, dato ahí como dato del momento, ¿usted sabía que Don Hunt era multijugador? La verdad, no, yo no sé. Yo me vine a enterar Uy, más los adelante adulto, pero sí conozco ese dato. Sí conozco ese dato. El segundo jugador podía controlar los patos con el Ah, control, pero me vine a segundo enterar jugador de controlaba adulto. los Bueno, patos. yo pensé que Tenía era nomás los- bueno, sí, yo decía, pero 2 pistolas, ¿cómo? Bueno, sí, tiene razón, ese dato lo sabía y no me acordaba que lo sabía. Y se utilizaba solo en el modo de, porque es que había un modo que era con discos, no, se utilizaba solo en el modelo de Es que De los patos. hubo más juegos para la pistolita de NES. De hecho, Y se- estaba el White Gun, que era el de los vaqueros, el de dispararle. El de los platos. Otro que era dispararle unas laticas, evitar que la lata cayera al suelo. Uno le disparaba y evitaba que cayera. Y bueno, ¿cuáles mencioné ya? Espérese. El White Gun, el de los platos y el de las latas. No, esos tres fueron los únicos que yo conocí realmente. Dice Pero Diana sí. Vargas, ¿alguno de ustedes terminó Circus? Yo, una vez. Sí, era el pero mundo de los debo caballos. admitir lo que ya el cuando estaba último, viejo. Cuarto. Ya, No lo terminé, no lo he terminado. Y es no. más, me lo voy a tomar como nueva meta personal. Y voy a rescatar Es muy bonito, o sea, gráficamente, el sonido, la música, todo es muy bonito. Ese juego está muy bien hecho.
César, Sí. rescátese de Circus. Además la nostalgia que trae. No sea mal millennial. Un dato antes de que se me pase y le doy la palabra a César. A inicios de este mes, estamos en este momento, abril del 2021, se vendió una copia de Super Mario Bros. Original de NES sellada en Ok. $660,000. Ok, bastante Ok. dinero. Ujú. Sí. Realmente el valor sentimental de eso no tiene más precio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y lo que representa, lo que significa, o sea, pues, Sí, es que esté sellado, Sí, o sea, claro. por Oye, todo fue el cambio de una época, realmente. César, Pues quizás tomando un poquito el tema que yo les había tocado hace rato, digamos que en el videojuego hay un problema y es que las empresas tienen las licencias pero no hacen retrocompatibilidad. Entonces Ok. hay muchos juegos que se están perdiendo. sí, eso No es hay- triste. Eso es triste. No hay nada que no Sí. pueda hacer para Aunque rescatar la esos retrocompatibilidad la puede hacer el fabricante del hardware de la consola, ¿no? Lo que pasa es que no lo hacen. digamos, Ujú. No lo hacen. O hacen cosas como la tampoco- mini NES o la mini CNES, la mini PSX y demás. ¿Sabe qué yo sí extraño de esa época? Realmente es precisamente eso. O sea, de las tardes que uno pasaba con familiares, con primos, o sea, porque había muchos juegos que eran multijugador. Sí, los sábados Cosa por la que no está noche cuando los actualmente. papás estaban emborrachándose bailando merengue en la sala y uno estaba con los primos en el cuarto jugando y eran las Sí, 10 de la noche y uno pensaba que estaba trasnochando. Feliz año, uno pasaba el feliz año jugando Family porque la familia estaba Ah, entretenida. Faltaban Entonces 10 uno para las 12 y aprovechaba. decía, venga, que les van a hacer las 12 y ya eran las 12 y Ay. 5 y uno volvió a jugar. Pero yo digo que los juegos modernos están matando eso de cierta manera, porque pues ya se ha perdido, ya no existe Eso la lo mató la pantalla pandemia. y ni el multijugador. Nuestro cabezote tiene una voz que dice, el futuro es hoy. ¿Oíste? El de Dewey. Sí. Ese capítulo fue muy épico. Bueno, pero dice Diana que sí tiene final ese juego. Si se refiere a Circus sí tiene final. Si se refiere a Dog Hunt, también tiene final. Todo Tras en el esta vida nivel- tiene final. No, Nivel pues, 90, no, menos sí. IT, menos IT. No, y tuvo Nunca tuvo final en final. el desierto de Las Vegas. Dice Harold López, exacto. El verdadero valor es disfrutarlo y jugarlo. Sí, 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 sí. Es correcto. sí, totalmente Bueno, de acuerdo. les voy a hablar de una religión, pero ustedes no están listos para esta conversación. Yo creo nunca saber. Les voy a hablar conociendo a de Jan, el mejor juego y la mejor saga que se ha hecho en el mundo de los videojuegos y ustedes no están listos para esta conversación. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? En 1986, Nintendo, a manos del señor Shigeru Miyamoto Ujú. y Takashi Tezuka, crearon el mejor videojuego que ha existido en la faz de la Tierra. Con conozco ustedes, esa The perfectamente. Legend of Zelda. Ok. Y no están listos para esta conversación. No, es un muy buen juego. Yo discrepo, pero reconozco Sí. que es un juegazo. ¿Para qué? Sí. Pero ¿De pues, qué no, es el juego? pues, ¿Quién ha no. jugado Zelda? Mire, Harold López está de acuerdo conmigo, Zelda. Yo discrepo, pero sí, admito que es un muy, muy, muy buen juego. Yo, Zelda Sí. en NES yo nunca jugué. Tengo Ush, muy conocimiento del 2, Demasiado he difícil. visto, tengo un amigo que hace como carreras del 2 y demás. Lo conozco por ahí, nunca lo jugué. Pero sí, debo admitir que sí. Es Yo lo llegué a jugar, pero para la época me sentía perdido. por el Porque, inglés. pues, Por el inglés. exactamente, el inglés y el mapa era extenso, pues como era diferente a los otros juegos en el sentido de que uno podía andar libremente, básicamente. Si usted Cuando había- era libre de elegir el camino. Sí, de comenzar por ser- fue el precursor espiritual de los géneros de rol. ¿Sí? Sí. Porque muchos dirían, ay, no, pero está Final Fantasy. No, señor. The Legend of Zelda fue primero que Final Fantasy. Y hay muchas dinámicas o muchas mecánicas que habían en The Legend of Zelda fueron tomadas para Final Fantasy. Sí, eso sí se nota como una, ¿cómo decirlo? Como la influencia. Mm. Sí, claro. Inclusive, para la gente que nació antes del 90, que pensaba que Zelda era el muchacho de gorro verde, le tengo noticias. Sí. El muchacho no era Zelda, el muchacho se llamaba Link. Bueno, se llama, creo que no ha Se fallecido. llama Link. todavía. No. Inclusive el último Zelda fue muy bueno. Se llamaba Link. Y el man tenía que andar ahí por las montañas de montaña en montaña buscando la Trifuerza para vencer a Ganon. Creo que Oiga, eso pero no ha este cambiado. Link es otro de los muchos frenzoneados en los videojuegos, ¿o es impresión mía? No, el man sí resultó con la princesa. Lo que pasa es ¿Consumaron? que
Con Link pasa lo siguiente, es una historia de amor en la que reencarnan y reencarnan. Sí, Entonces, y además se Link abre, se siempre parte tiene en que dos, salvar ¿no? a Zelda. El canon principal se parte en dos. Y creo que es el camino del héroe, ¿no? Es el inicio, el trayecto del héroe, inicio-fin. Dice Diana Vargas, Final Fantasy VII, tu papá. El Final Fantasy, lo que pasa con ese fue que yo nunca pasé Pero el no primer Trigger. porque estaba rayado. Uy, pero no nos salgamos del Uy. tema porque es que Chrono Trigger Eso es otro juego de los dioses. Sí, O sea, bajaron los dioses a dejarnos Chrono Trigger y se fueron. sí. Uy, no podría estar más de acuerdo. Los dioses bajaron del Olimpo. Volviendo un poco al tema de lo que decía Jean-Pierre ahorita de que el Zelda fue como el precursor de muchas mecánicas de juego. Yo creo que no solamente el Zelda, muchos de los juegos de NES arrancaron Sí. a marcar, incluso no solamente en las mecánicas de juego, sino incluso en hardware, en los controles, la forma del control de NES, la heredó el Super Nintendo, la tomó PlayStation cuando sacó el PSX, evolucionó y hasta ahora es lo que más se usa es una evolución de ese concepto inicial. Estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que Miyamoto lo que hizo en Zelda fue que el jugador decidiera el curso del argumento. O sea, fue como lo de los primeros juegos de rol abierto, para que me entiendan. Ujú. Eso fue lo que marcó la diferencia con como el inicio de los juegos de rol. Sí, total. Sí, yo en eso aunque, sí estoy de aunque había acuerdo. presentaciones en PC, ¿no? En PC habían aventuras gráficas que eran por texto. Sí. Y usted Incluso- podía darle bueno, qué hacer al muñeco. Creo que hay un juego, no recuerdo el nombre, pero es muy famoso por eso. Era de piratas, no recuerdo el nombre ahorita. No, y así como el los que Monkey usted ha Island. dicho. Ah, Ah, Monkey sí, Island, sí, sí, sí. Monkey Ese es Sí. de culto, de hecho, precisamente por lo icónico. Sí, era muy icónico. E inclusive, vea, dato curioso, Jean-Pierre, más datos curiosos. El nombre del juego proviene de Zelda Fitzgerald, la novelista, la esposa de Fitzgerald, porque Eso no lo Miyamoto sabía. era muy fan de los escritores, entonces le puso a Zelda a la princesa por Zelda Fitzgerald. Bien, Segundo pues. título que vendió más de 1 millón de copias en territorio japonés para la Famicom. El año de su lanzamiento. Oh, wow. Y bestseller de Nintendo, ¿no? 6,5 millones de copias a nivel internacional. Sí, es que para qué, pero fue un juegazo. Ya nada más cuando con la apertura que hizo Jean-Pierre, pues yo como lo conozco al de infancia, yo sabía, yo. No, pero sabía sí de estoy qué iba a totalmente de acuerdo. Sí, estoy Bueno. totalmente de acuerdo, es que fue un juegazo. César, ¿cuál? Yo tengo opiniones impopulares respecto a Zelda y respecto a... Fuera del stream. Me lo saca del streaming, por Fuera del favor. stream. Fuera de mi iglesia. Estos muchachitos de hoy en día no saben. No lo acepto en mi religión. No, pero tengo una razón para eso, ¿sí? La razón es a la edad a la que los jugué. Ok. No, Sí. pero eso no es excusa. Pero César no nos lleva mucho tiempo en nuestra Sí, generación. no, eso no es excusa. tampoco es mucho la diferencia No, en eso es años. No, pero mentira. es que dése cuenta que cuando yo toqué el primer Zelda, que fue el Ocarina of Time, yo ya había pasado por juegos de, ¿cómo decirlo? Estilo Devil May Cry, God of War, ¿sí? No, usted es como una especie de niño rata prehistórico o algo Dice Harold López, sáquenlo, niño rata. así. Es un niño rata prehistórico, es el Ratiropithecus, algo así. No es 100% rata, pero ahí tiene sus... No, y listo, le hubiera aceptado que me hubiera criticado el primer Legend of Zelda en NES, pero usted se está metiendo Con con la uno de los saga, ¿no? mejores, con Ocarina of Time, No, hermano, tío, no o se sea, meta porque no, uno no vergüenza. Es que esos gráficos tan feos, no, mejor el Fortnite. No, No, y- no. Es que yo jugué Devil May Cry, eso es mejor, más bonito. No, claro que no es por gráficos, no es por cosas así. Por ejemplo, con Final Fantasy sí tengo un problema con el gameplay, pero bueno, estamos en el tema. El punto es que con Legend of Zelda yo alcancé a jugar uno, pero no era de NES, sino creo que era de la Super Nintendo. Super Nintendo es correcto. Tenía vista isométrica y tenía como sprites tipo 3D. Ay, Pero no mire sé. que ese juego, esos juegos de Zelda siempre han puesto como un modelo a seguir en los videojuegos, ¿no? El Ocarina of Time fue uno de los primeros juegos en 3 dimensiones, ¿no? Mm. Y Digamos al dígame, nivel psicológico. En la actualidad, nomás el Genshin Impact, que se nota que está muy inspirado en muchas cosas del Breath of the Wild. Sí. Y el Breath of the Wild fue uno de los juegos de Zelda que también marcó actualmente como un antes y un después de los videojuegos. No sé qué tiene Miyamoto en su fórmula que hace que Zelda siga siendo reconocido como buen juego. Algo debe hacer bien.
Yo creo que precisamente es lo que estás mencionando ahorita, o sea, todo lo que cambió porque a partir de esos juegos comenzó, digamos, ya lo de mundo abierto, lo de explorar. Entonces, o sea, es bonito ver cómo fue evolucionando eso, ¿no? Desde ver los primeros Zeldas con esas grafiquitas hasta ahorita el último Breath. Sí, O sea, es muy bonito ver eso, ¿no? Produce como cierta nostalgia. sí, es cierto. Bueno, se nos va acabando el tiempo y no nos podemos ir sin hablar con el juego insignia de Nintendo. ¿Quién? Sonic. No, Sonic es bueno, pero ¿cuál es el juego insignia? ¿Cuál es el juego insignia de Nintendo? ¿Cuál es el juego Le voy a insignia? decir que es Sonic Super era Mario. Crash, ¿no? Super Mario Bros. Sí, ¿cuál Sonic? Ojo, Eso fue Crash. yo no sé si ustedes saben, pero el apellido de ellos es Bros. Bros. Se No es llama Brothers, Mario no es Bros no y es de Luigi Brothers. Bros. Ah, no es de Brothers. No, hay mucha pere. No, el apellido es Mario, qué pena. Ah, ok. El O apellido sea, es Mario. Mario se llama Mario y Luigi se llama Luigi Mario. Por eso son los hermanos Mario. es que el ok. juego es Super Hermanos Mario, ¿no? Sí. Yo lo único que sé a lo largo de toda esa saga de juegos es que siempre era el verde. O sea, El Mario Verde, sí, el Mario Verde y el Mario Rojo. que ambos, el es apellido de hermano- ellos era Mario, sí. Ustedes tienen ¿Hermano hermano mayor menor. o hermano menor? menor, El Mario, medio, verde, pero- el Mario Verde es más alto, pero no estoy seguro si es el mayor. Y mire que en Mario tenemos a este personaje otra vez que se destaca. Adivinen por quién fue diseñado. Shigeru el- Miyamoto. Shigeru Miyamoto. El mismo que diseñó Zelda. Oiga, en se el diseñaban en papeles, ¿no? Eran unas cuadrículas súper largas, los niveles y todo. Era muy bacano cómo se hacían los juegos en esa Pero- época. Sí, sí, sí. Sí, uy, sí, eso era un arte totalmente. La princesa Pero Peach, vea que- ¿de qué era princesa? ¿De qué reino? Champiñón. Reino champiñón. Sí. Uy, César, bien. Ahí va bajando el nivel de niño rata. Y los bloques que eran, Solo tengo dos opiniones populares y ya oiga, me pero están... los bloques que uno rompía, ¿qué eran? Pues, eran ciudadanos. Eran los del- habitantes del reino, los ciudadanos del reino que se habían convertido en bloques y uno los volvía, uno los Ah. destruía cuando... no, ahí sí me corcharon. ¿No? O sea, Un poco sabía. tétrico, a decir verdad, uno que no mira desde ese punto de vista. Sí, suena muy violencia. crítico. De hecho, yo, al igual que Jean-Pierre, hasta ahorita conozco ese dato. Sí, que se No lo convirtieron todos los habitantes de... Por eso no hay gente, solamente están los Goombas y los estos. Ok. Ok, No sabía. vea, Pero Mario no tenía otro. Mario tenía otro nombre, ¿no era Jumpman? Sí, al No, principio era en el Jam. juego de... Sí. En el de, Donkey uno Kong. de King Kong, sí, Donkey Kong. King Kong era y él Jumpman, sí. Primer era Donkey como Kong. un carpintero. Ellos eran como unos toderos. Luigi y Mario Sí, no eran es como unos plomero, no es toderos. carpintero, no es No, Al plomero, principio. señor. Era como Plomero, David, sí, David, plomero. sí. Era como David. Era carpintero. Y como ellos David. después se volvieron plomeros, entonces ahí está el concepto de de las tuberías y demás, entonces lo volvieron plomero después. Pero mire que la princesa cambió, ¿no? Porque la princesa Peach antes en el juego de Donkey Kong era Pauline. No era Peach, sino Pauline. No, es que era Paulina, era Peach, y Paulina y Peach son dos diferentes, solo que Paulina Dos pues, distintas, ya, correcto. lo que pasa es que en el primero a Paulina le había mordido la machaca. Si ustedes no saben de qué estamos hablando, Vean tienen que ir nuestro a ver episodio número dos. episodio número 2, porque De la teorías, pobre Paulina la- estaba en un embrollo y si quieren entender bien cuál era el tema, tienen que ver el episodio 2. Entonces, ¿qué pasa? Paulina le había mordido la machaca y Mario tenía que ayudarla y Donkey Kong no quería soltar a Paulina para que Mario le salvara la vida. Realmente ese es el canon. Y no... Y Bowser, ¿qué tenía que ver? El rey de los Koopas, ¿qué tenía que ver en esta historia? Ah, bueno, no, porque estamos hablando de Pauline. Primero, Pauline es Ok, ok. el antagonista y era King Kong, y ahora Bowser ya eran en Super Mario. ya. En Super Mario, Sí. el rey de los Koopas. Sí. Entonces, según entiendo, esta tortuga con rasgos de humano era quien se robaba, invadía el reino champiñón y secuestraba a la princesa Peach. ¿Sí era Porque así? quería la princesa para él. Era de esos románticos que no saben, no reciben un no por respuesta y creen que insistiendo van a conseguir lo que quieren. Que el papá cuando chiquito le dijo, hijo, no te rindas. Si te dicen que no, insiste y lucha por conseguir lo que tú quieres. Oye, yo tengo una pregunta, yo tengo una duda. Espere un momentico, Dave, antes de su pregunta. Señor César. Tranquilo. Super Mario Bros. También salió la primera película de videojuegos. Y Ah, actuó un colombiano, señor. esa película es muy Vea, pues. chistosa. ¿Cómo se llamaba este man de la película de Mario Bros? ¿El No, actor, no. el actor colombiano? No, ni idea. No, Ni idea. Sí. No, no, Bueno, si alguno sabe, por favor escribe ahí en el chat cómo se llamaba el actor colombiano que participó en la película de Mario Bros. Que inclusive actuó como mecánico en John Wick, en la 1.
Bueno, John Leguizamo. Ya sé, ok. ya sé, ya sé. John Sí, no Leguizamo. sabía el nombre, pero ya sé John quién se Leguizamo, refería que cuando hacía de Luigi en la película. Bob él es Hoskins colombiano, hacía yo de pensaba que era Mario, mexicano. sí, y Samantha Mathis hacía de Princesa Daisy. Y Bowser era Dennis Hopper. Ok. Sí, John Leguizamo, gracias, gracias. David, su pregunta. Yo iba a preguntar, era que, o sea, ¿en Mario Bros fue la primera vez que salió un mundo acuático o hubo un juego antes? Porque es que los juegos acuáticos ya se volvieron famosos después por lo tediosos que eran, ¿no? Todo el mundo le da pereza a los mundos acuáticos en Mario, en Donkey Sí, Kong. digamos, no, es que ahí sí no sabía decirle. Yo tampoco, yo diría que sí, pero pues la verdad es que no, lo diría dentro de cierta ignorancia mía. Es que en plataformeros siempre ha habido, primero empezaron en arcades. Había un nivel en el Super Mario 1, había un glitch raro que uno se metía como entre una pared en el mundo 1-2, en el segundo nivel, y sí. llegaba a un nivel acuático que no estaba en el juego oficialmente. Que no y estaba en el loop, juego. Era un loop, uno lo terminaba, entraba en una tubería y volvía, empezaba, y ahí se quedaba. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Me hizo señor. acordar ahorita que nombró niveles acuáticos. Pero creo que sí fue el primer juego que incluyó un nivel acuático. Me voy a arriesgar. Yo también me me voy a arriesgo a decir que sí. Me voy a decir que sí. Ahora Me voy a arriesgar explíqueme y cómo voy a- tiraba uno la bolita de la floresa debajo del agua. Debajo del agua, sí, correcto. Bueno, porque pues lava. Hay lava debajo del agua. No, pero ¿cómo no se apagaba esa vaina? O sea, Eso es lava. usted coja el lava y tírela, pues se apaga. Hay volcanes ¿Cómo debajo no del se agua. incineraba la mano? Posible. ¿Por qué no se le incineraba Bueno, la mano? ¿Por qué le decían Va- panacho? válida la respuesta de Jean-Pierre porque, porque es Sí. verdad que lava debajo del agua, pero entonces, ¿por qué no se le incineraba la mano? O que tenía ¿O por qué especial le Mario decían en la panacho mano. a esa flor? No entiendo. Igual que el Pacheco, ¿no Bueno. conocían el popular Pacheco que le decían así a los malos del Doble Dragón? No. Sí. Eso, pues, Sí. ¿Le decían dame la A o qué? Sí, no es que... Bueno, ¿quién se Mire- sabía el truco de las vidas infinitas en Uy, Mario será un Bros? fastidio. Ahí claro. las escaleritas con la... Eran el nivel 3-1, ¿no? Con la Sí, tortuga. sí, Con sí, los la dos tortuga. Koopas bajando la escalera y uno saltaba sobre el primero y el segundo tenía que permanecer en el escalón. Y usted empezaba a hacer puntos cuando rebotaba en la pared y empezaba a ganar vidas. Y así era el truco de las vidas infinitas. Sí. Como el famoso también el mítico, el épico, el de Contra 3, el de Contra, perdón, 1, perdón, de las 30 vías. Ya. No, ¿cuál es ese, David? No lo sé. ¿Cuál es ese? El de izquierda, derecha, arriba, El abajo. Konami Code. Exactamente. Sí. Pero es que ese código ha trascendido. Vea, Todavía vea, sirve. está- O sea, tiene que estar. incluso en el Y hay Metal Gear videojuegos, 5 sí. funciona. En el Metal Gear 5 se puede usar. Hay juegos Así no sabía eso, modernos vea, pues. que Incluso le dan a usted cosas por ese código. Alexa lo usa. Usted se lo dice Creo a esta que- vieja y le inicia un easter egg todo raro que tiene. Inclusive no Ya. sé si Borderlands 1 o 2 existe un bonus como con el código Konami. Mm, Algo existe con el código Konami en alguno de los Borderlands. el Konami Code. El Konami Code, dice Harold López, sí. Es muy chistoso. Bueno, muchachos, yo sé que este tema va para muchísimo tiempo. Me gustaría Sí, total. alargarnos más. Pero De pues hecho, se nos quedaron el muchos tiempo por- es corto. Creo que como muchos de nuestros episodios da para más programas. Total. Vamos a concluir esto. César, empecemos por usted. Conclusión de todo este asunto. ¿Qué hay que decir de estas consolas? Que marcaron todo lo que, digamos, marcaron los cimientos de lo que es hoy en día la industria y que aún hoy en día se juegan. Son juegos que tienen mucha rejugabilidad, ya sea por nostalgia o inclusive actualmente lo que mencionó John hace rato, los speedrunners. Los speedrunners. Ujú. Todos, la gran mayoría de speedrunners son hechos en juegos de la NES o consolas, digamos, anteriores. Bueno, de esa época, juegos antiguos, digámoslo así. Mm. Dice Diana Vargas, exigimos parte 2 de este capítulo. David, su conclusión de todo este asunto. No, pues, es Gracias. que la verdad, Gracias. Que me sí, vuelvan a muchas veces. invitar. Nos vemos. No, la verdad es que sí fue una consola que marcó mucho, o sea, dejó una huella en la infancia de todos nosotros, ¿no? Es imposible recordar esa consola sin sentir nostalgia. Y eso que de verdad, o sea, es que de verdad sí da para mucho tema. O sea, hay muchos que se nos quedaron por fuera, cualquier cantidad de juegos, el Spartan X, los Battletoads,
este de Wrestling, el de lucha libre, el que lanzaba una pelotica El que Exit la Bike. cogía. El Exit Bike, uy, claro. Que ahora dígame cómo hace usted para rescatar los juegos en japonés. En inglés, vaya y venga, pero en japonés. Sí, señor. Había uno que no sé si ustedes lo llegaron a jugar, yo creo que sí, el Goal 3, que de hecho eran los muñequitos como caricatura japonesa así, ¿no? O sea, como los rasgos exagerados, pero todo el juego era de fútbol y todo el juego, todas las instrucciones venían en japonés, pero uno se aprendía las opciones, era como por la forma de los caracteres, obviamente uno no tenía ni idea qué decía eso, pero era curioso eso, ¿no? Uno aprendía a identificar las opciones de los caracteres y eso de verdad tenía muchas opciones porque el modo de juego era de fútbol común y corriente, hagan de cuenta como un FIFA. Sí. Pero tenía sus características ahí de, digamos, por ejemplo, también de cuadrar alineaciones, de escoger los jugadores. De hecho, cada país tenía un poder. Ese juego era una delicia. César, ¿cuál fue el que se rescató en japonés? Capitán Ese sí, Tsubasa. exactamente. ¿Cuál ¿Lo has fue? rescatado? Lo curioso es que era un juego de fútbol, pero tenía ahí también RPG. ¿Cómo así uno no RPG de un juego de fútbol? Eso es lo curioso, ¿sí? Porque usted iba corriendo con Oliver o con cualquiera y se encontraba a los del otro equipo y salía un menú y decía, ¿qué quiere hacer? ¿Hacer un pase? ¿Hacer una... Lanzar una Pokéball. Pero de hecho también el primero que salió con eso, sí hubo uno, César tiene razón, pero el primero fue el Capitán Tsubasa, o sea, el mítico Supercampeones, acá en Latinoamérica. Sí. Pero pues originalmente el nombre es Capitán Tsubasa, y ese también salió para NES, así en ese mismo estilo de juego RPG. Ok. Bueno, nos desviamos de la conclusión, John, su conclusión de todo este asunto. De todo este asunto es que ve a tu tienda remate más cercana y adopta una Polystation. Es la mejor inversión que puedes hacer, vas a divertirte un montón, vas a tener 9.999 juegos en un cartucho por un precio extremadamente cómodo y económico. Todavía tenemos televisores que funcionan con AB, entonces es un plan espectacular. Adopta una Polystation, deja de ser un niño rata asqueroso que no valora lo que tiene y ya, gracias. Y es más, si no puedes con la antigüedad y estás muy sumido en la modernidad, existen rooms, existen emuladores para que pueda vivir esta experiencia única y grandiosa de jugar un juego de NES Por o favor, de Family no o les- de Famicom. Sí, por favor, tengo algo que agregar ahí. no se dejen llevar por la ansiedad, Ama, por favor. Tienen que Yo tengo algo que agregar ahí. intentarlo. Que por qué nuestra generación de los 90 aprendió a levantarse después de tantos golpes, eso es gracias al Circus. al NES. Y al Polystation. Al Exit Bike. Sí. Sí. Literal, Alexis. Bueno, mi conclusión de todo este asunto es que a mí los juegos de NES y de todas sus clones, para mí tienen un sabor a familia, jugo de guayaba, a roscón de arequipe, a tardes después del colegio. Es una cosa muy, muy familiar y muy, muy sentimental. Es más que una manera de pasar mis tardes libres. Para mí era muy sentimental, era un momento. Yo tuve un hermano también, él también fue Luigi toda la vida. ¿El del control desconectado? Sí, No, él era un poco más inteligente, él me tocaba dejarlo jugar con Luigi. Para mí tienen un sabor de familia, de unidad, y creo que eso es lo importante de estas consolas, ¿no? Y fue con las que muchos nos iniciamos en el mundo de los videojuegos. Muchos iniciamos por juegos de Polystation y eso es grandioso. Es un buen sentimiento que no hay que dejar que se escape. Sí. Bueno, finalizamos hoy con nuestro capítulo 3 de Sabrá Mandrake. ¿Será que Mandrake sí sabe de videojuegos? Yo no creo. Bueno, no sé. Sabrá Mandrake. Eso es un debate que se puede hacer. Debate serio. Debate en serio. ¿En serio? Yo quería agregar una última cosita. Perdón. De lo que dijo ahorita John, instando a los niños rata a que jueguen los jueguitos de Family, ¿no? Que existen, y lo que dijo Jan, están la posibilidad de los emuladores y todo, ¿no? Pero si van a usar los emuladores, por favor no sean Stacy's Malibu's Casa en la Playa y no usen el maldito Save State, pásenlo a lo legal. Sí, nada de guardar cargado rápido ni guardado rápido, por favor. Sí. Bueno, yo creo que ya terminamos nuestro capítulo de hoy. Ahora va la moraleja que Jean-Pierre hace en todos sus programas. Y
la moraleja no apolítica, social, que Jean-Pierre hace en todos sus programas. Y son dos. La primera es una pregunta para que reflexionen y la segunda es una crítica. La pregunta para que reflexionen es: ¿qué clase de gente, de personas o de sujetos somos para negociar unas vacunas y jugar con la vida de las personas? Esa es la pregunta. Y ahora la crítica es: se nos acerca una reforma tributaria que va a bajar nuestra vida de estilo medio o estilo bajo o estilo alto un nivel. ¿Qué también estamos escogiendo a los que nos gobiernan? Piénsenlo, analícenlo y piensen que va a ser afectado su bolsillo. Todas esas conclusiones que usted saque, úselas para castigar a las personas que hicieron que esa reforma tributaria saliera adelante. Porque sí va a salir adelante. Eso pienso yo. Yo pienso que va a salir adelante. A no ser que aparezca el Espíritu Santo de las Cortes, que son las que siempre nos salvan, pero yo lo dudo. Entonces, pues, esa es la conclusión del tema. Les habla Jean-Pierre Alarcón, en los controles del martes John Steven, nuestros dos invitados, César y David. Esto fue Sabra Mandrake. Chao, chao. Batman, mira el tamaño de esas bolas. ¡Corre, perra, corre! El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Tratamos de entender el mundo a nuestra manera. ¡Qué bruto focalicero! No me parece que este chico sea muy listo. ¡Ay, pero qué idiota! De explicar lo inexplicable. Mi manera es la manera de los dioses. Tiene razón el rosado. Les diré que... Una charla en la sala de su casa. ¡Qué buen servicio! Eso no me lo esperaba. En definitiva, hablamos mucha. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Y si no sabemos algo, Es una muy buena pregunta, la verdad. No lo sé, tú dime. Sabra Mandrake. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Tómalo o déjalo. ¡Ah!